Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, estrenando ya el mes de mayo, el quinto de este 2021. Parece que fue ayer cuando les felicitábamos por el nuevo año aquí en Aerovía. Y lo cierto es que ya nos hemos plantado a las puertas del verano, un verano que no va a ser, desde luego, uno más para el sector del transporte aéreo. Ya saben que esta es habitualmente la temporada alta para la aviación, al menos en el hemisferio norte. Son estos los meses en los que las compañías aéreas ganan más dinero, y por eso la esperanza está en que este verano veamos por fin el inicio de la recuperación en el sector. Para ello, parece indispensable que se avance rápido en la vacunación de la población, y en este tema, ya lo saben, la alegría va por barrios. Hay países que están mucho más adelantados que otros, lo cual invita a ser muy precavidos de cara a lo que puedan ser estos próximos meses. En todo caso, lo que parece claro es que en Estados Unidos se va a alcanzar esa ansiada inmunidad de rebaño mucho antes que en Europa, y seguramente esta es la razón por la que la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, anunció en The New York Times que muy posiblemente los estadounidenses vacunados podrán visitar como turistas los países de la Unión Europea este mismo verano. Un anuncio que le sentó muy bien a las compañías aéreas y que valoró muy positivamente la administración que dirige el presidente Joe Biden. Esto es lo que decía en la CNN Andy Slavitt, que es asesor senior de la Casa Blanca. Lo que el mundo está diciendo básicamente es, está mirando a Estados Unidos, al éxito de nuestro programa de vacunación y a la reducción de los contagiados. Y aunque saben que aún no hemos terminado, están diciendo, esos estadounidenses pueden venir a nuestro país sin riesgo de propagar el COVID-19. Piénsalo, es increíble. Hace apenas unos meses éramos uno de los países más desconectados para viajar en el mundo. Los datos demuestran lo increíble de estos últimos meses vacunando a la población, así que creo que cada vez vamos a ir encontrándonos más cosas como esta. Tanto internacionalmente como en Estados Unidos, donde vamos a ver avances en las próximas semanas sobre qué pueden hacer quienes se han vacunado, más allá de viajar, que van a ser muy importantes. Y hoy en Aerovía queremos mirar precisamente a estos próximos meses cruciales que pueden marcar, ojalá, el final de lo peor de la pandemia para el sector, así que vamos a hablar de este verano esperanzador echando un vistazo a cómo están las cosas en varios países del mundo, un recorrido que iniciamos hoy y que continuaremos más adelante para dar cabida a otros puntos de la geografía mundial, a más regiones. Hoy de momento vamos a visitar algunos países que tienen de algún modo una relación directa con España. Queremos saber mejor cómo están las cosas más allá de las fronteras de nuestro país, cómo está el sector y sobre todo cómo pintan estos próximos meses de tanta importancia. Así que, sobre todo esto y más, hablamos a continuación en este 42º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Escuchas Aerovía. Ponemos ya nuestra mirada en el próximo verano aquí en Aerovía. Empezamos este análisis sobre cómo está el sector del transporte aéreo de cara a estos próximos meses trascendentales. Lo hacemos en primer lugar con la opinión de las aerolíneas españolas, que esta semana pasada pudimos conocer en la rueda de prensa de Javier Gándara, el presidente de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, en una comparecencia para hacer balance de estos últimos meses y, sobre todo, para hablar de lo que puede venir en adelante. Una rueda de prensa que, por cierto, pueden escuchar y ver íntegramente en el canal de YouTube de nuestros colegas y amigos de Aviación Digital. Más de una hora analizando muchos puntos de la actualidad. Una comparecencia, decía, de la que queremos rescatar 3 sonidos. El primero, para hablar de las previsiones de cara a los próximos meses. Escuchamos lo que decía Javier Gándara. Ahora mismo lo que sí tenemos datos ya es de los vuelos que están planificados y programados para operar esta temporada de verano, y son aproximadamente un 58% de los vuelos que se operaron en verano de 2019. Tened en cuenta que seguimos comparando con el 2019 como el último año, digamos, normal, ¿no? Pero ahí, digamos, hay que tomar estos datos con muchísima cautela. Comentaba Javier Gándara que las aerolíneas han programado aproximadamente un 58% de los vuelos para este verano en comparación con los de la prepandemia, y al hablar de cautela, 2 razones principales. La primera, la gran incertidumbre que acompaña todavía el día a día de las aerolíneas. Escuchamos a Javier Gándara. El grado de incertidumbre es máxima, ¿no? De hecho, todavía no sabemos muchas compañías lo que vamos a operar
con seguridad en junio o en julio, porque además depende de muchísimas decisiones y muchas de ellas tomadas por gobiernos, no solamente el español, sino gobiernos de los principales países emisores de tráfico. Yo, por daros una referencia, pues en octubre, cuando empezaba la temporada de invierno, si hubiésemos hecho este mismo ejercicio, pues estaban programados que se operasen el 75% de los vuelos de la temporada de invierno anterior. Al final solamente se operaron, como habéis visto, el 35%. O sea, entre lo que estaba planificado operarse en la temporada de invierno a lo que finalmente se operó, hubo una caída del 40%. Por eso un poco este dato al final es dato que es objetivo porque están ahora mismo programados, pero puede variar significativamente. No sabemos, por tanto, cuál será el porcentaje de vuelos que finalmente se puedan llevar a cabo con respecto a los de 2019. Lo que sí parece claro es que la previsión de las compañías es que cada avión vuele con muchos menos pasajeros. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Una cosa son los vuelos que se operan, pero otra cosa es el hecho de que esos vuelos siguen yendo bastante menos llenos de lo que iban antes, ¿no? Ahí podéis ver, pues si en los años 2017, 18 y 19, en el caso de España, el factor de ocupación promedio estaba alrededor del 85%, el año 2020 ese factor de ocupación promedio cayó al 65% y en lo que llevamos de 2021, los 3 primeros meses, ese factor de ocupación ha sido todavía más bajo, del 57%, con lo cual el hecho de que haya una caída en el número de vuelos no significa que los pasajeros van a caer en igual medida, sino que es bastante probable que los pasajeros caigan más porque de momento no parece que los factores de ocupación se van a recuperar. Comentarios de Javier Gándara en esta rueda de prensa, insisto, de más de 1 hora de duración que pueden encontrar de forma íntegra en el canal de YouTube de Aviación Digital, de donde hemos tomado estos sonidos y donde pueden escuchar y también ver la presentación del directivo con sus correspondientes gráficos. Pero como les decía en el arranque, hoy también queremos conocer mejor cómo están las cosas más allá de las fronteras de España. La aviación es sin duda una industria global, así que es desde luego interesante conocer cómo se ven las cosas desde otros puntos de la geografía mundial. Hoy vamos a visitar varios países en el inicio de una ronda que continuaremos la próxima semana para poder armar un mejor diagnóstico de cómo está la situación globalmente, y vamos a arrancar este tour visitando el mayor mercado de la aviación mundial, al menos lo era hasta la pandemia. Nos marchamos hasta Estados Unidos, concretamente hasta Seattle, una de las principales capitales aeronáuticas del mundo, donde ya nos escucha Isaac Alexander. Él es escritor freelance sobre aviación. En Twitter, por cierto, Jet City Star, uno de esos perfiles imprescindibles para estar al tanto de lo que está ocurriendo en el sector, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá. Y le saludamos ya. Hola Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Welcome to Aerovía. Hola, from Seattle. Hola Isaac, ¿cómo estás? Encantado de tenerte aquí en Aerovía. Hemos abierto este capítulo escuchando la satisfacción de la Casa Blanca por cómo está avanzando el asunto de la vacunación por allá en Estados Unidos. Así que te pregunto, en cuanto a la aviación del país, ¿cómo están las cosas? Everything right now is in a transition. Ahora mismo todo está en transición. Parece que, por un lado, hay, por fin, luz al final de este largo túnel que hemos atravesado en el último año con el COVID-19. Lo más importante ahora mismo en Estados Unidos es que más de la mitad de la población ya ha sido vacunada. Y ahora mismo, al menos en mi estado, en el estado de Washington, en el extremo noroeste del país, hay llamamientos para que toda la población, a partir de los 16 años de edad, se vacune. Down to the ages of 16 to get vaccinated. So what does that mean for aviation? Y eso para la aviación significa que la gente está cansada de estar en sus casas y quieren viajar. El mandato del gobierno es que al menos hasta septiembre, si quieres volar, debes llevar una mascarilla. Y hemos tenido hasta varios festivales aéreos en la región de Florida, pero no he escuchado ninguna noticia sobre contagios masivos, y eso es algo positivo. Así que la gente ya está asistiendo a eventos y viajando, al menos en vuelos domésticos. Pero no solo en Estados Unidos, también en otros países, como el Reino Unido, donde también el porcentaje de vacunados es alto, están tratando de promover el turismo hacia su país también. Así que estamos viendo ya en algunos casos que hay rutas que han recuperado hasta el 80 y el 90% de su tráfico con respecto a 2019 y los últimos meses antes de la llegada a la pandemia.
before the pandemic and stuff really hit last year. So that's a very, very good sign that air traffic's coming back. The airlines are hiring. Así que estamos viendo muy buenas señales. El tráfico está recuperándose. Las aerolíneas están contratando de nuevo a pilotos, tripulantes y mecánicos, si bien el progreso es lento. Una dificultad que vamos a ver es que muchos de estos profesionales fueron despedidos. Algunos de ellos se jubilaron de forma anticipada, por lo que recuperar esa fuerza laboral, entrenarlos de nuevo, ponerlos al día en el simulador, no va a ser algo rápido. Is unfortunately getting a little slow in hiring people back, specifically for the TSA, which is. Y lo mismo ocurre con el gobierno, y específicamente con la TSA, que se encarga de la seguridad en los aeropuertos. Al menos en el aeropuerto de SeaTac, el aeropuerto de mi ciudad, hemos visto filas extremadamente largas, por lo que los pasajeros, después de facturar su equipaje, deben incorporarse a filas larguísimas, de hasta 400 metros, que llegan hasta el aparcamiento, solo para conseguir pasar los filtros de seguridad en la terminal. Y eso que el nuestro no es el aeropuerto que peor está en este sentido. Hemos visto en otros lugares tener grandes dificultades de personal de seguridad. To perform the security duties at the various airports. So this summer, at least in the United States, we're probably going to be traveling quite a bit. Así que este verano, al menos en Estados Unidos, vamos a viajar bastante. No sé si a los niveles de 2019, la verdad es que no lo creo, pero vamos a viajar. Yo vivo a una hora al sur de Seattle y cuando miro hacia el cielo veo algo distinto a lo que veía hace un año, cuando no había prácticamente aviones comerciales en el aire. Ahora miro y veo tráfico yendo al sur hacia California o México, o hacia el oeste, hacia Alaska y Asia para sus rutas. Or Mexico, or going, it comes south and then they make a right turn and then they head northwest, heading to Asia, Alaska or Asia. For their routes. Uh-huh. Sin embargo, Isaac, si miramos más al norte, en Canadá, la realidad es muy distinta, ¿verdad? Now, unfortunately, Canada is going through. They just do not have the amount of vaccination. Desafortunadamente, Canadá parece que no tiene las suficientes vacunas para poder avanzar con la vacunación de su población y al parecer también están sufriendo por las mutaciones del COVID-19, por lo que se está hablando incluso de la posibilidad de que vuelva a producirse allí un nuevo confinamiento en algunas de las provincias más afectadas. Hit badly. All I can see as a hopeful thing for here in North America. Así que todo lo que puedo decir, viendo lo que está sucediendo aquí en Norteamérica, y tú conoces mejor el caso de México, Miquel, es que espero que en el caso de Estados Unidos se complete pronto la vacunación para que podamos ayudar cuanto antes a nuestros vecinos. Una vez tengamos a todo el mundo vacunado, habremos alcanzado la inmunidad de rebaño, lo que nos permitirá vencer al COVID. Y cuando estén los tres grandes del continente, podremos seguir avanzando con más países, aunque la situación que hemos estado siguiendo en estas últimas 2 semanas en países como Brasil o India es sencillamente horrible. Y de hecho, tanto Estados Unidos como Canadá han cortado los vuelos con la India para tratar de evitar el contagio de casos entre estos países. Así que, en todo el mundo, no vamos a quitarnos esto de encima por un tiempo, desafortunadamente. Es un camino difícil, pero hay luz al final del túnel, al menos para algunas regiones del mundo. Lo has mencionado antes, has hablado de cómo las compañías están anunciando recontrataciones, decías que hay luz al final del túnel, pero si comparamos lo que está pasando en Estados Unidos con lo que estamos viendo en otras partes del mundo, cualquiera diría que en Estados Unidos ya habéis dejado atrás el túnel, o al menos que estáis próximos a hacerlo. Yeah, it's really interesting because a big part of the tourism that won't actually be Sí, esto es muy interesante, porque una parte significativa de los vuelos por turismo en Estados Unidos tiene una relación directa con los cruceros. En mi zona, por ejemplo, hay muchos cruceros que van hacia Alaska y, por supuesto, también está Miami, que es la otra gran capital de los cruceros en el país. Y hay muchos vuelos a esas 2 ciudades que son para turistas que van a subirse a esos cruceros.
Sin embargo, lamentablemente, muchos países siguen cerrados. Canadá, sin ir más lejos, ha dicho que no va a recibir cruceros, así que no vamos a ver los cruceros habituales, en el caso del estado de Washington, por ejemplo, y en Miami también se va a notar que algunos países del Caribe siguen cerrados, por lo que no hay incentivos para que los cruceros sigan llevándose a cabo como antes. Así, por ejemplo, no vamos a ver el tráfico aéreo que mueve esa industria específicamente. Por el contrario, sí nos vamos a encontrar con mucho turismo de familias que se desplazan a ver a otros familiares o allegados en otros estados. Los museos y los parques de atracciones están reabriendo también, lo cual es bueno siempre y cuando se mantengan los estándares de higiene y de distancia social. Pero creo que en ambos casos no van a estar a capacidad completa. Estamos viendo también que los estados están tomando decisiones distintas a la hora de enfrentar el COVID. En mi estado, aquí en Washington, por ejemplo, todavía hay varios condados que están rezagados en lo que a la recuperación se refiere. Hay condados que están en fase 4, que quiere decir que ya han recuperado prácticamente la normalidad, mientras que otros están aún en fase 2, donde todavía hay muchos casos de COVID. Lo bueno es que no estamos sufriendo muchas muertes, por suerte. Y esto es algo que hemos visto en todo el país. Parece que Estados Unidos ha sido capaz de reducir la tasa de letalidad del COVID, lo cual es algo muy bueno, pero todavía hay muchas personas que se siguen contagiando. Así que creo que no va a ser un verano de recuperación completa. Quizás si vemos una recuperación completa en los vuelos domésticos, pero en el tráfico internacional creo que nos queda aún 1 o 2 años para que se pueda viajar con normalidad, a medida que los países sigan vacunando a su población. En Canadá, por ejemplo, están las conocidas como aves migratorias, turistas que viajan a México y al Caribe para disfrutar del calor. Pues bien, este tipo de viajes se prohibieron hace aproximadamente 6 meses y todavía no hay planes para recuperarlos. Así que mientras no se normalice todo aquí, en Norteamérica, creo que no será posible ver crecer realmente las cifras de gente que viaja. Has mencionado, Isaac, el dato de que más de la mitad de la población de Estados Unidos aproximadamente ya está vacunada, al menos con una dosis. El país se está aproximando a la ansiada inmunidad de rebaño, a la inmunidad grupal. De hecho, la fecha, ya lo dijimos la semana pasada, que se han propuesto, en este caso, que se ha propuesto el gobierno como objetivo, es el 4 de julio, el Día de la Independencia, pero antes, incluso el 1 de julio, por ejemplo, ya se ha anunciado la vuelta a la normalidad en una gran ciudad como es Nueva York, y pese a todo, la FAA ha decidido mantener la obligatoriedad del uso de la mascarilla como mínimo hasta septiembre. Así que, con esta información, ¿qué es lo que esperas ver en los próximos meses? ¿Qué es lo que podemos esperar del sector aeronáutico de cara a este verano en Estados Unidos? Yes, the big thing I think our nation wants to get the true signature of it getting back to normal. Sí, mira, creo que lo que realmente nos probará que Estados Unidos ha vuelto a la normalidad es ver a los estudiantes regresar a las escuelas, desde preescolar hasta las universidades, este próximo otoño. Esa va a ser la clave. De hecho, muchas universidades están requiriendo que sus estudiantes se vacunen antes de poner un pie en el campus. Y obviamente, especialmente en las universidades, no todo el mundo está haciendo caso. Por otro lado, la obligatoriedad de llevar máscara en los viajes se ha extendido, como decías, hasta el Día del Trabajo, que aquí, en Estados Unidos, es a inicios de septiembre. The summer, we can only hope that we keep getting the vaccinations going. And the thing is that second shot, Así que pensando en este verano, lo único que podemos esperar es que la gente siga vacunándose. Ya sabes que aquí tenemos, por un lado, la vacuna de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, y las dos más populares en Estados Unidos, la de Pfizer y de Moderna, que en ambos casos son de 2 dosis. Y hasta 2 semanas después de la segunda dosis, el cuerpo no genera los anticuerpos suficientes. Pero existe incluso la posibilidad de que, habiéndote vacunado, te contagies. Es desde luego algo muy poco habitual, muy raro, pero no hay una garantía del 100%. Lo cierto es que estamos en guerra contra este virus y por eso es fundamental alcanzar cuanto antes la inmunidad de grupo.
Así que solo podemos animar a nuestros vecinos, diría que en todos los vecindarios de Norteamérica, para que se vacunen y podamos dejar esto atrás y que no tengamos que experimentar otra pandemia de estas características, al menos en los próximos 100 años, como pasó con la pandemia de la gripe que vivió el mundo entre 1918 y 1921. Sí, la archiconocida además gripe española, que además, por cierto, como muchos se han encargado de recordar en el último año y medio, en realidad no tuvo origen en España, a pesar de que fue ese el nombre con el que quedó para la historia. Pues ha sido un enorme placer haber podido conversar con Isaac Alexander, redactor freelancer de artículos sobre aviación. Isaac, seguiremos muy de cerca la evolución del sector allá durante todo este verano y lo que venga después, por supuesto, así que seguimos en contacto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Aerovía. Cuídate mucho, un saludo. It was a pleasure, Mikel. Thank you. Un placer, Mikel. Gracias. Enseguida vamos a volver a ese lado del Atlántico. Antes, una parada en Europa para conocer cómo se ve el presente y el futuro inmediato del sector en el corazón del viejo continente. Para ello nos marchamos hasta Alemania, donde se encuentra Jakob Werth, que es periodista aeronáutico, editor jefe del International Flight Network y editor de Aerotelegraph. Hola Jakob, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hello there. I'm happy to join you. Hola, un placer estar contigo. Encantado de saludarte, Jakob. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha pasado ya, lo decía antes, un año y algunos meses de pandemia. ¿Cómo está el sector allá en Alemania? Cuéntanos. Well, just about every other country, the aviation Bueno, como en el resto de los países, la aviación aquí está sufriendo. Las cifras de pasajeros siguen por debajo de lo normal y no se espera que se recuperen al menos hasta 2023. Así que todavía vamos a ver las compañías pasarlo mal por un tiempo. Muchos aviones continúan en tierra y, por supuesto, hemos visto algunos modelos siendo retirados aquí, igual que han hecho otras aerolíneas alrededor del mundo. Y de hecho hemos visto algunos de esos A380 precisamente llegando a un aeropuerto como el de Teruel en estos últimos meses. Hablaba antes con Isaac Alexander, Jakob, del caso de Estados Unidos, de cómo ese país va adelantado en cuanto a las vacunas en comparación con Europa. Le preguntaba sobre si la aviación norteamericana estaba ya por fin saliendo del túnel. En el caso de Alemania, ¿cuál es la situación? No sé si en este caso se ve más bien la luz al final del túnel. I certainly do think so. Of course we are behind. Sí, ciertamente creo que sí. Por supuesto, vamos por detrás en la vacunación y tenemos que poner más atención a eso para no abrir demasiado temprano y encontrarnos después con una nueva ola del coronavirus. Tenemos que garantizar que es seguro abrir. Creo que sí hay luz al final del túnel. Muchas aerolíneas esperan tener una temporada de verano robusta, especialmente por los viajeros vacacionales. Pero de algún modo soy escéptico sobre eso y no estoy seguro de que podamos volver a una cierta normalidad para este verano. Eso es algo muy ambicioso. Diría, siendo realista, que eso es más probable que suceda en la próxima temporada de invierno, cuando la gente viaje y haga sus vacaciones de invierno. Será entonces cuando realmente podamos ver la recuperación en marcha. En estos meses, Jakob, hemos hablado en muchas ocasiones de que en ciertos países la demanda de vuelos nacionales ha sostenido de algún modo el sector ante la caída de los vuelos internacionales. En el caso alemán, por ejemplo, ¿cómo se han vivido estos meses de restricciones? Well, in terms of geography, Germany is much smaller. Bueno, en términos de su geografía, Alemania es un país mucho más pequeño. Nuestro mercado de vuelos domésticos no es tan grande como, por ejemplo, el de Estados Unidos o el de México, incluso. Simplemente porque nuestras distancias son más cortas y también hay muchas más alternativas, como por ejemplo el tren. Alemania tiene una buena red ferroviaria, por lo que no necesitas tomar un vuelo para todo. Por supuesto, los
vuelos domésticos son más fáciles de hacer que los internacionales, porque no tienes las restricciones de las fronteras internacionales, pero sin duda hay que tener en cuenta que Alemania es parte de la Unión Europea, así que se supone que nuestras fronteras tienen que estar siempre abiertas para nuestros vecinos. Esa también es la idea de la Unión Europea, que puedas viajar entre países como si fuera un vuelo doméstico dentro de Alemania. Sin embargo, lamentablemente, los países europeos se han aproximado de forma distinta a esta pandemia. Han seguido estrategias distintas, así que, inevitablemente, hay restricciones para los vuelos internacionales, incluso en la propia Unión Europea, cuando normalmente deberían considerarse igual que los vuelos domésticos. Pero ahora mismo no es así en absoluto. Which would normally be treated like a domestic flight, but it's not like that at the moment at all. De estos meses de pandemia, mirando a Alemania, Jakob, hemos contado, por ejemplo, en la inauguración del nuevo aeropuerto de Berlín. Ha sido, sin duda, una de las noticias aeronáuticas más relevantes que ha dejado Alemania en estos meses, en este tiempo de crisis. Pero hay otras también relevantes, ¿no? Como, por ejemplo, todos los cambios en las flotas que hemos visto de las compañías, que, por supuesto, también se han visto allá, ¿verdad? Well, there is an interesting difference between Germany and some other countries. Bueno, hay una diferencia interesante entre Alemania y otros países en lo que se refiere a las flotas de las aerolíneas. Lufthansa decidió retirar sus A380 y, sin embargo, mantener sus 747, incluso los de la serie 400. Por ejemplo, en el Reino Unido vimos que British Airways decidió retirar sus 747, al igual que KLM o Qantas. Todas retiraron sus 747 y British Airways mantuvo, por el contrario, sus A380, que es más nuevo y moderno que estos 747. Pero Lufthansa tomó la decisión contraria. Optó por no volver a operar el Airbus A380, manteniendo sus 747. La versión más moderna, el 747-8, va a permanecer todavía unos 5 o 6 años más, o seguramente más, mientras que de los 747-400, la compañía ha decidido mantener al menos 5 unidades más allá de la pandemia. Así que, si quieres, todavía puedes volar un 747-400 con Lufthansa. Volviendo al verano, sabemos, Jakob, que España es uno de los destinos prioritarios para el turismo de alemanes. Te quería preguntar cuál es tu previsión de cara al verano. No sé si crees que veremos a muchos de tus compatriotas volando para pasar sus vacaciones en España, o crees que este verano llega demasiado pronto. Yeah, I'm pretty sure that we will see an increased amount of travelers from Germany to Spain. Sí, estoy bastante seguro de que veremos un incremento en el número de viajeros desde Alemania y hacia España. Por supuesto, no se va a acercar a las cifras de la prepandemia, pero creo que vamos a ver un aumento, especialmente si consideramos que los vuelos por placer, los vuelos turísticos, van a recuperarse mucho más rápido que los viajes de negocios. Las empresas están optando por mantener el Zoom, etc., así que no están volando tanto. Pero, desde luego, los alemanes están ya, de algún modo, cansados de estar en sus casas. Desde luego que quieren viajar y, por supuesto, España es un destino importante. Sobre todo porque es un país de la Unión Europea, mientras que otros posibles destinos como México o el Caribe están fuera de la Unión Europea, y los viajes intercontinentales tienen típicamente más restricciones que los vuelos entre países de la Unión Europea. Creo que eso es una ventaja para España, y dado que el foco está ahora puesto en los viajes de ocio, el grupo Lufthansa se está preocupando mucho de atraer a ese tipo de viajeros y está preparando a sus aerolíneas de una forma distinta. Por ejemplo, quieren lanzar una nueva compañía subsidiaria de Eurowings llamada Discover, que van a operar vuelos vacacionales desde Frankfurt con destinos que, por supuesto, incluyen España, como por ejemplo las Islas Canarias. Muy bien, pues estaremos pendientes sin duda de cómo avancen estas próximas semanas, estos próximos meses. Ojalá se cumplan los mejores presagios y veamos de nuevo a muchos turistas alemanes disfrutando del sol en España. Jakob Bert es editor jefe del International Flight Network, editor de Aerotelegraph. Jakob, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos tu punto de vista aquí en Aerovía, y seguimos en contacto. Que vaya todo muy bien. Un saludo. Thank you very much for having me. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias, como siempre, también a Esteba Sala por prestarnos su voz para el doblaje. Y seguimos ahora con más países, volviendo de nuevo a América. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovía.net. Cruzamos de nuevo el charco y vamos a analizar ahora la situación de América Latina, una región que está atada en buena medida a España desde muchos puntos de vista. Uno de ellos también, por supuesto, el aeronáutico. No olvidemos que es un mercado clave para las compañías aéreas españolas. Así que vamos a marcharnos en primer lugar a México, donde saludamos ya a Daniel Martínez Garbuno, que es periodista de Simple Flying y también del portal A21. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio. Un gusto saludarte, Daniel. México, que es un país particularmente interesante en el contexto de todo lo que está pasando en América Latina en esta crisis que ya dura año y medio prácticamente. Un país que fue el tercero en datos turísticos en número de llegada de turistas el año pasado, porque es un país que dentro de lo que hemos visto en el contexto de la región ha permanecido en todo momento abierto, ¿no? Claro, sí, nunca cerró el gobierno, no sé si a propósito o no, pero nunca cerró sus fronteras y eso le ha traído muy buenos frutos aquí al país. Ya un par de aerolíneas están recuperadas en términos de capacidad, aunque no en el número de pasajeros, pero ahí van muy bien. Hay otras dos que no van tan bien, pero en general va muy bien, y eso aprovechado con el mercado de Estados Unidos. Creo que México se está recuperando de una manera muy rápida, a la par, bueno, no tan a la par, pero sí cerca de los niveles, por ejemplo, de China y de Rusia. Uh-huh. Luego te voy a preguntar, Daniel, por un artículo que escribiste recientemente que nos ha llamado mucho la atención sobre cómo ha cambiado la flota de las grandes aerolíneas latinoamericanas en esta pandemia, pero quería preguntarte antes por otro tema que también me parece que es interesante, y es el cambio en todo el espacio aéreo de la aproximación y en las salidas al aeropuerto de la Ciudad de México, algo que ha tenido lugar justo en plena pandemia. Básicamente han cambiado todos los procedimientos, que coincide además con la inauguración, todavía no a pleno rendimiento evidentemente porque sigue construyéndose, pero de un nuevo aeropuerto que no es el que se estaba construyendo antes, ¿no? Que esto yo sé que para los oyentes que no conozcan el caso de México, pues seguramente ahora están un poco perdidos, pero digamos que es un país que al menos en este último año y medio los periodistas aeronáuticos os lo habéis pasado muy bien, ¿no? Habéis estado entretenidos. Sí, desde que entró el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, hemos tenido muchísima información. Todo a raíz de que cancelaran, como tú mencionas, la construcción del aeropuerto de Texcoco, que era la obra magna de la antigua administración. Iba a ser un aeropuerto con muchísimas pistas para el siguiente siglo, y llega la nueva administración y lo cancela, y en su lugar usa la base aérea de Santa Lucía y construye, es una base militar, y construye ahí un nuevo aeropuerto, el cual va a funcionar en simultáneo con el aeropuerto de Ciudad de México y con el aeropuerto de Toluca. Ahora, para todo esto, pues para que funcionen en simultáneo, tenían que cambiar el espacio aéreo, reconfigurarlo para que hubiera nuevas llegadas, nuevas aproximaciones, utilizando tecnología PBN. Y el mes pasado, en marzo, introdujeron esta nueva tecnología. Y bueno, llevamos un mes con este tema, y bueno, hay polémica porque los pilotos dicen que las llegadas son más largas, que se gasta más combustible. El gobierno dice que no, que todo está perfecto, que va a haber ahorros, que todo el mundo sale ganando. La misma gente en la Ciudad de México dice que incrementó el ruido en algunos barrios. Entonces es todo un tema. Da para hablar aquí una hora si quieres. Da para hacer un capítulo. En México hubo cierto, no sé si me equivoco, corrígeme si me equivoco, Daniel, una cierta, no sé, contención de la respiración cuando Aeroméxico anunció que se acogía al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, reestructuración de deuda. Hubo quien temió por el futuro de la compañía más importante del país, y no ha pasado ni un año de aquello. Creo que aquello fue
para el verano del año pasado, el mes de junio-julio. Como decía, no ha pasado ni siquiera un año que ahora anuncia la compañía el acuerdo con Boeing para incorporar más aviones 737 MAX, más aviones 787. No son los que estaban previstos inicialmente, pero en cualquier caso, me imagino que es una buena noticia para la aviación mexicana que la mayor compañía, a pesar de estar acogida a esa ley de quiebras de Estados Unidos, esté anunciando que va a ampliar su flota con aviones más modernos, ¿no? Claro, sí. Hace un año, el 30 de junio, fue cuando anunciaron que iban a capítulo 11. Todo el mundo se quedó con cara de ¿ahora qué va a pasar? ¿Por qué? Porque no sabíamos muy bien qué era el capítulo 11 y nos dicen bancarrota y pensamos inmediatamente en lo peor, ¿no? Claro. Pero no, conforme se ha ido pasando el año, hemos visto que va avanzando Aeroméxico en su proceso y ya obtuvo todo su financiamiento por $1,000 millones. Y sí, como dices, esta semana anunció que va a recibir nuevos aviones. Como bien sabes, tenía un gran pedido con Boeing originalmente por 60 aeronaves MAX. Y bueno, la redujo, nada más va a recibir, tiene 7, si no mal me acuerdo en este momento, y va a recibir otras 24, 25 de aquí a los próximos años. Son menos aviones que los que originalmente compró, pero pues es una buena señal, ¿no? De que todavía planea crecer, planea salir de todo este proceso y planea seguir volando por muchos años, que es algo muy importante porque la conectividad que da Aeroméxico a Europa y a Asia es algo que ninguna otra aerolínea mexicana nos daba. Una compañía además que si no lo saben los oyentes, tiene un porcentaje de su propiedad es de Delta, ¿no? Y siempre van un poco de la mano y por eso también se hablaba de la importancia que tenía en el contexto global de la aviación de Norteamérica la posibilidad de que una compañía como Aeroméxico quebrase. Pero afortunadamente, como estamos contando, parece que solo fue un susto el año pasado. Me meto ya en el artículo del que hablaba antes, Daniel, un artículo que escribías en Simple Flying hablando de cómo ha cambiado ya la flota de las principales aerolíneas de la región a partir de esta pandemia. Hablas de las 4 grandes, de LATAM, de Avianca, de Aeroméxico, que ya lo hemos mencionado, y también de Copa. Y lo que mencionas en ese artículo, que invitamos a todos los oyentes a leer, insisto, en Simple Flying, es que todas estas 4 aerolíneas van a perder aviones, han perdido aviones, y vamos a una flota distinta, ¿no?, después de esta pandemia. Claro. 130 aviones han salido en lo que va de marzo del año pasado a este momento, 130 aviones de estas 4 aerolíneas nada más. Si consideramos incluso los que han sacado, por ejemplo, Gol, líneas aéreas en Brasil, el número incrementa, pero Copa, LATAM, Aeroméxico y Avianca han rechazado contratos de arrendamiento de 130 aviones y puede que sean muchos más, ¿no? Por ejemplo, LATAM creo que es la que principalmente ha rechazado más contratos y creo que ahí lo que más llamó la atención de la gente fue cuando LATAM dijo que ya no quería los A350, que son unos aviones súper nuevos. El primero lo recibieron en 2015, súper modernos, eran el futuro de la aerolínea y bueno, ya. Igual en su proceso de capítulo 11 dijo, no me convienen, prefiero quedar con los Boeing de fuselaje ancho y pues me deshago de los A350. Pero es muy interesante cómo se va a reconfigurar toda la flota en América Latina. Porque hay que tener en cuenta, estamos hablando de México, de un país que no ha cerrado en todos estos meses, que ha seguido abierto, pero lo cierto es que más al sur, ahora por ejemplo estamos viendo el caso de Chile, de Argentina, hay muchas restricciones porque la pandemia sigue siendo un problema muy serio. Son además países en los que, y esto lo ha venido denunciando la IATA durante el último año, los gobiernos no han podido dar o no han dado prácticamente apoyos a las compañías. Hay alguna excepción, el caso de Avianca, por ejemplo, pero evidentemente el apoyo económico que están teniendo es mucho menor. Por lo tanto, hablamos de compañías que de alguna manera siguen en problemas muy serios, o por ejemplo, insisto, LATAM, la mayor compañía de toda la región, que ahora mismo tiene uno de sus 2 grandes países, como es Chile, por ejemplo, completamente cerrado, prácticamente sin posibilidad de operar vuelos internacionales. Y te quería preguntar, Daniel, pensando en los próximos meses, supongo que mirando hacia el norte, viendo cómo está avanzando la cosa en Estados Unidos, que lo hemos venido hablando anteriormente en este mismo capítulo, y pensando en qué impacto pueda tener el restablecimiento de la conectividad ya casi a un ritmo normal en Estados Unidos en los próximos meses, ¿cómo puede impactar eso a México, ¿no? Porque al final me imagino que para México el hecho de tener vuelos a Estados Unidos representa una parte importante de los vuelos del país. Claro, de hecho, como te mencioné al principio, la conectividad México-Estados Unidos está muy bien, se está recuperando de una manera muy adecuada. Hay destinos como Cancún, como Los Cabos, como Puerto Vallarta, que son ciudades de playa, ciudades para vacacionar, que
han tenido un incremento incluso en el número de vuelos, en el número de frecuencias que ofrecen las aerolíneas de Estados Unidos y las mexicanas. ¿Por qué? Porque los estadounidenses quieren viajar, y no pueden viajar a otras partes del mundo mientras no estén vacunados, entonces están viniendo para México y nosotros, bueno, encantados de la vida. Pero sí, también otra cosa que está pasando mucho, al contrario, es que hay muchos mexicanos que están viajando a Estados Unidos, pero para vacunarse, ¿no? Entonces también se está dando este tema del turismo médico y pues las aerolíneas, como decimos en México, están haciendo su agosto, están ganando mucho dinero con todo este tema, porque pues hay muchos mexicanos que ya quieren estar vacunados, entonces están viajando a Texas, están viajando a Arizona, Florida, por ejemplo. Uh-huh. Un tema muy interesante, especialmente para las compañías aéreas que operan vuelos entre México y Estados Unidos, el del turismo sanitario, algo que en España se conoce también muy bien, no por la vacuna lamentablemente, pero sí en general. En este caso es evidente que muchas personas van a buscar la oportunidad de poderse vacunar en Estados Unidos, porque me imagino que en México, Daniel, el tema de la vacunación va bastante más rezagado con respecto a Estados Unidos. ¿Cómo ha ido la cosa en este aspecto? Pues ha ido un poco más lento de lo que esperábamos. Ya para el mes de abril se esperaba que todas las personas de 60 años o más estuvieran totalmente vacunadas, y no es el caso, todavía falta. Pero en las últimas semanas como que ha avanzado un poco más, ¿no? Han estado llegando vacunas. El gobierno mexicano firmó un acuerdo con Rusia para la producción de vacunas rusas, de las Sputnik 5, entonces pues va avanzando, pero todavía falta, ¿no? Apenas esta semana van a iniciar con los adultos de entre 50 y 59 años, entonces también por ahí hay unas buenas noticias, pero sí falta mucho, ¿no? Y por eso muchos jóvenes, de 40 para abajo están viajando a Estados Unidos porque no ven para cuándo les toque a ellos, entonces pues prefieren apurar. Muy interesante, y desde luego que seguiremos también muy de cerca lo que pase en México. No lo olvidemos, el país de habla hispana más importante de América Latina, que hemos podido comentar aquí en Aerovía de la mano de Daniel Martínez Garbuno, que es periodista de Simple Flying y también del portal A21. Daniel, muchísimas gracias, estaremos en contacto, que vaya todo muy bien, un saludo. Muchas gracias, Miquel, igual, hasta luego. Seguimos este recorrido, vamos de un país que ha permanecido abierto y sin restricciones de llegada a otro que en buena medida ejemplifica mejor lo que ha sido en estos meses seguramente la realidad de la región. En Ecuador está Nicolás Larenas, que es corresponsal aeronáutico y colaborador habitual de medios especializados, y le saludamos ya. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Muchas gracias, buenas tardes aquí en Ecuador. Bueno, sí, muchas gracias por este espacio para compartir un poco lo que ha sido la experiencia de Ecuador dentro de esta terrible pandemia que estamos viviendo. Un placer tenerte en Aerovía, Nicolás. Una pandemia que, por cierto, en el caso de Ecuador, en el ámbito aeronáutico, comenzó prácticamente con aquella invasión, corrígeme si me equivoco, Nicolás, creo que fue en Guayaquil, ¿no? Donde se invadió la pista para evitar que aterrizase un avión de Iberia, por el miedo que tenía la población local, digamos, a posibles contagios, a que vinieran pasajeros infectados. Aquello fue un inicio de lo que vino después, para olvidar, no sé, me imagino que todo aquello ya quedó atrás, pero ¿cómo está ahora mismo la cosa en Ecuador? No, claro que sí, ese incidente, digamos, nos puso en el ojo internacional por un evento realmente muy lamentable en el que camionetas del municipio de Guayaquil ingresaron a la pista para impedir el aterrizaje de dos vuelos específicos. Primero fue el vuelo de Iberia, como bien mencionaste, y el otro era un vuelo de KLM. En ese momento había el miedo de que esos aviones llegaban con pasajeros europeos, pero realmente era todo lo contrario, aviones llegaban vacíos con el objetivo de llevarse, de hecho, europeos de regreso a su continente para sus respectivos países. Y lo otro que me preguntabas, ¿cómo está el tema país primero? Como país nos encontramos justo en este momento, mientras hablo contigo, estamos en toque de queda. El toque de queda está empezando aquí en Ecuador en general. Son 16 provincias que estamos con toque de queda los viernes a las 8 de la noche y se acaba los lunes, o termina los lunes a las 5 de la mañana. Entonces, en ese sentido, el tema pandémico en Ecuador está más vigente que nunca, los casos aumentan cada día, los fallecidos, las camas de UCI están totalmente ocupadas, casi 100% ya, lo que ha llevado a tomar estas medidas bastante drásticas, pero no tan fuertes para mantener la economía. Y ahora sí, entrando en materia de lo que es la aviación, ¿qué te puedo decir? Estamos estables, empezamos por lo doméstico. Lo doméstico, después de un noviembre y un diciembre que fue muy buen mes para la aviación doméstica local aquí en Ecuador, desde enero hasta ahora ya estamos en mayo, se ha visto lamentablemente una
una baja de los pasajeros que a partir de abril, digamos, empezó a recuperar un poquito, pero la recuperación es muy lenta y ha sido mucho más lenta de lo esperado. Uh-huh. Creo que había mucha expectativa con el plan de vacunación, pero lamentablemente en nuestro caso como país ha sido muy lento este proceso. Pero lo que sí nos está empezando a ir mejor y se está recuperando muy bien son los vuelos internacionales. En el tema internacional tenemos una recuperación bastante atractiva, sobre todo Estados Unidos, el tema turístico y el tema que lo que ya se viene, y seguramente lo vamos a conversar un ratito, es el turismo de vacunas. Pero la esperanza ahorita para el sector aéreo de Ecuador es los vuelos internacionales. Desde luego, y lo estábamos hablando también en el caso de México, ¿no? La gente que se está yendo desde los países próximos a Estados Unidos, en este caso de América Latina, ante los retrasos y la lentitud en el avance del proceso de vacunación, pues directamente a vacunarse en Estados Unidos, donde, como hemos visto al inicio de este capítulo, la cosa está muchísimo más avanzada, y eso sin duda le va a dar juego también a las compañías aéreas. De hecho, ahí, Nicolás, una precisión que creo que es importante para los oyentes, es que en este caso Ecuador, al estar en el hemisferio sur, no va hacia el verano, sino que va hacia el invierno. Y una noticia que creo que es llamativa en el contexto actual de la pandemia es que en Ecuador está ahora mismo naciendo, estamos asistiendo al nacimiento de una compañía aérea nueva que, visto lo que está pasando en el sector en todo el mundo, pues no parece la época apropiada, ¿no? Pero está creándose este nuevo proyecto que está por surgir ya, ¿no? Sí, como dices, y es anecdótico en el caso de Ecuador, porque el año pasado vimos el cierre de la aerolínea estatal, de TAM-EP, que venía acarreando más de 500 millones en pasivos y en pérdidas acumuladas, pero en cambio este año, bueno, más bien desde el año pasado como tal, empezamos a ver el surgimiento de una nueva aerolínea. En este caso es Ecuatoriana Airlines, que vale la pena destacar que no tiene nada que ver con Ecuatoriana de Aviación, que es una aerolínea histórica que posiblemente muchos de los oyentes la conocen. Así es, desde luego. Seguramente pongan en Google Ecuatoriana de Aviación y van a ver los colores espectaculares que tenían sus aviones. Porque eso todos nos acordamos por eso. Pero este nacimiento, creo que pese a la situación que hay, no es el único caso. Hemos visto aerolíneas en Estados Unidos, la semana pasada empezó una, están haciendo otra, Breeze ya mismo. Entonces no es tan loco y en otros países está pasando lo mismo. Pero en caso de Ecuador, que es un mercado tan pequeño, sus posibilidades de desarrollar rutas es muy limitado, sobre todo de rutas que tengan una demanda considerable para generar rentabilidad. Sí es muy interesante lo que está pasando con Ecuatoriana Airlines y bueno, veamos cómo les va, veamos qué proponen, con qué aeronaves ya más o menos conocemos. Han dicho que van a volar con Dash 8 Q400, con Boeing 717, que esa creo que es una de las mayores novedades, y esperemos que les vaya bien. Interesante, y efectivamente lo decías muy bien, Nicolás, que lo estamos viendo en otros países. Es un fenómeno curioso, ¿no? Que seguramente más adelante podremos analizar con más pausa y evidentemente viendo cómo les va, ¿no? A estas nuevas aerolíneas, que ojalá tengan también futuro en esta nueva normalidad a la que se dirige la aviación. Termino, Nicolás, preguntándote por los próximos meses, y lo estabas mencionando antes. Turismo de vacunación puede ser sin duda una de las avenidas por las que puede crecer el sector o recuperarse antes, pero ¿qué esperas de los próximos meses en Ecuador, de la aviación nacional y de la reactivación de esos vuelos internacionales que estabas mencionando? Justamente la esperanza es la vacunación, y no tanto por el lado de que los ecuatorianos viajemos o no hacia otro país para vacunarnos. También viene porque Ecuador creo que ha sido los primeros países del mundo en aceptar turistas o cualquier persona que venga desde el extranjero con un carnet de vacunación completo. Y eso sí nos está dando las pautas de que permita la reactivación turística, permita que también los vuelos domésticos se reactiven, porque los turistas vienen acá mucho, no solo para Quito, Guayaquil, Cuenca, o sobre todo Galápagos. Entonces, estos destinos turísticos tan fuertes que tiene Ecuador, estamos tal vez tomando una ventaja sobre el resto de países, nuestros vecinos tan fuertes turísticos como Perú, como Colombia, al permitir ya la llegada de personas vacunadas sin ninguna restricción adicional, sin ninguna prueba. Tienes de tus vacunas completas una dosis, si es que es el caso de la Janssen, por ejemplo, o cualquiera de las otras que son 2 dosis, por favor, vengan a Ecuador, estamos abiertos para ustedes, excepto por estas restricciones actuales de toque de queda que tenemos. Pero por lo demás, estamos abiertos y esa es la esperanza para la recuperación del mercado aéreo en Ecuador. Y yo creo que vamos por buen camino y esperemos que así sea. Muy bien, pues desde luego seguiremos también de cerca el caso de Ecuador y del resto de países andinos, en este caso en su viaje hacia el invierno. Ojalá que también sea un invierno de recuperación de la industria del transporte aéreo, y en todo caso ha sido un placer poderlo conversar con Nicolás Larenas, que es corresponsal aeronáutico y colaborador habitual de medios especializados. Nicolás, esperemos hablar pronto de buenas noticias desde Ecuador. Muchísimas gracias por haber estado en Aerovía y que vaya todo muy bien. Un saludo. Muchas gracias por la invitación y siempre estamos aquí para seguir hablando de aviación. Muchas gracias, un saludo.
llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si es que no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Apple Podcast, Spotify, TuneIn o iVoox, donde sus comentarios y sus valoraciones nos resultan de gran ayuda. Y esto, aunque lo digo cada semana, lo recalco de nuevo porque no se imaginan lo que nos gusta recibir un simple like. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.